Los libros de texto. En esta edición especial de Peras y Manzanas consideramos importante hablar de ellos. ¿Por qué? Porque se han dicho muchas cosas y puede que muchas de estas cosas sean verdad, pero puede que otras no. La idea el día de hoy es debatirlo, analizarlo con personas que saben del tema y bueno, que el pueblo michoacano pueda estar informado al respecto. ¿Para qué? Para tomar una postura, para saber si sirve o no sirve, para saber cómo es que el gobierno federal y muchos gobiernos estatales están intentando educar ahora a nuestros hijos. En el sistema michoacano estamos comprometidos con el análisis, con el debate y con la información. Por eso es que hoy vamos a hablar de este tema tan controversial y ya veremos si los libros de texto son buenos, son malos, tienen errores, no tienen errores. Ya veremos si una verdad pesa más que una mentira que se puede decir miles y miles de veces. Por eso es que el día de hoy, en Peras y Manzanas, tenemos a nuestros siguientes invitados. Sergio Cedillo, rector de la Universidad de la Ciénega, un gusto participar en este programa para efectivamente exponer cuáles son las verdades y mentiras de los libros de texto gratuito. ¿Qué tal? Marco Antonio Telles Patiño, secretario técnico de la Secretaría de Educación, también con mucho gusto de estar aquí con ustedes y poder platicar sobre los nueva familia de libros de textos gratuitos. Buenas tardes, Luis Armería Zavala, asesor académico de la Secretaría de Educación. Es un gusto estar en este espacio y tener la oportunidad de compartir puntos de vista en torno a la elaboración de los libros de texto y sus expectativas. Gracias. Perfecto. Pues vamos a estar teniendo estas ediciones especiales a lo largo de lo que resta del mes hasta que inicien las clases. ¿Por qué? Primero, porque consideramos que es necesario. Segundo, porque podemos. Y tercero, porque queremos. Así es el sistema michoacano de radio y televisión y así es el gobierno del estado de Michoacán. Llegamos para hacer una transformación, no nos vamos a detener y eso implica también transformar la manera de informar. Por eso es que les doy la bienvenida a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, la Mesa de Peras y Manzanas. Vamos a intentar debatir, analizar, comprender, explicar con peras y con manzanas los mitos y las realidades de los libros de texto. Así que nos arrancamos con Luis. Aparte estás a la izquierda, mira, qué bueno. Tú participaste en la elaboración de los libros de texto. Hay una serie de cosas que se dicen al respecto. Que si se usa lenguaje inclusivo, que si no se usa lenguaje inclusivo, que si hay una lámina del sistema solar que tiene un montón de errores. Todo esto, ¿es cierto o es falso? ¿Qué es mito o qué es verdad? Muy bien, Benjamín, gracias. Te comento, en julio del año pasado se emitió una convocatoria pública, está publicada en internet actualmente, donde se invitaba a docentes, a investigadores, a la comunidad académica, a participar en la elaboración de material susceptible de ser publicado en los nuevos libros de texto. Presenté yo mi solicitud, después de algún tiempo fue revisada, fue aceptada. Claro que se piden perfiles mínimos, nos pedían experiencia en la docencia, conocimiento específico en algún tema, y yo postulé la propuesta en el ámbito de las matemáticas, que más tarde se llamaría Saberes y Pensamientos Científicos. Claro. De esta forma, a partir del mes de octubre empezamos un proceso a nivel nacional de conocimiento de los principios pedagógicos que impulsa la nueva escuela mexicana. Hablamos de temas de didáctica, hablamos de temas de diseño instruccional, hablamos precisamente del lenguaje inclusivo y nos dieron una orientación para que nosotros elaboráramos una propuesta. Se revisó esta durante el mes de noviembre, tuvimos acompañamiento todo este tiempo y en diciembre se seleccionaron las propuestas que serían ya susceptibles de ser publicadas. Y del mes de enero a febrero hubo una amplia campaña de revisión de los libros. En particular, te puedo decir yo de mi caso, nos reuníamos prácticamente todas las tardes en línea durante el mes de enero y participaban docentes, autoridades educativas, directores,
Participaban investigadores del CONACYT y otras instancias, observando las propuestas que habíamos hecho. En particular, revisaban la propuesta que yo había hecho. Un proyecto de aprendizaje para el 4º grado. Y así estuvimos trabajando durante el mes de enero y febrero. Ok, pero entonces, se abrió una convocatoria, hubo postulantes, se elaboraron y llevó un proceso, pues no fue una ocurrencia de la noche a la mañana como de repente se nos hace ver en algunas televisoras, ¿no? Partiendo de ahí, Marco, ¿cómo es que pasamos de materias específicas a campos formativos? Pues mira, con peras y con manzanas, Abraham, Ajá. creo que es importante comentarlo. Primero, los libros de texto gratuitos son un derecho constitucional de las niñas y de los niños. Entonces, bueno, pues no podemos nosotros estar por encima de un derecho constitucional que les favorece. Un planteamiento central en la construcción de la nueva familia de libros de textos y del modelo educativo de la nueva escuela mexicana es cambiar el paradigma de cómo estábamos enseñando. Hasta la fecha, todas las generaciones están aprendiendo en la escuela como en la escuela del siglo XIX, como aprendieron hace 2 siglos. Ajá. Con materias ya con campos formativos que eran el lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Lo que se planteó ahorita con la composición de este nuevo programa educativo con la nueva escuela mexicana es agrupar los conocimientos a partir de campos formativos que juntaran los conocimientos de diferentes áreas en actividades y proyectos mucho más específicos que con el conocimiento de su entorno, con el conocimiento de lo que viven en el día a día, pudieran aprender los niños en el aula. Una parte importante es, desde el inicio de la historia de la educación en México, había un sistema centralizado que decía, la educación la dicta el gobierno de la República y debe ser igualita para todos los mexicanos. Parte de lo que hace este sistema de la nueva escuela mexicana es decir, esto es nuestro proyecto sintético, que es como debe ser para todo México y es igualito para todo México, pero cada escuela, cada maestro tiene que hacer un proyecto específico. Claro. Para poder trabajarlo con sus alumnos porque es quien lo conoce. Entonces se agrupan en nuevos campos formativos que no dejan de ver los mismos temas, no dejan de ver lenguaje, no dejan de ver contenidos matemáticos, no dejan de ver ciencia, no dejan de ver historia, nada más que las conjuntan y las adecúan al contexto de lo que están viviendo en sus entornos, en sus comunidades. No sabe lo mismo un niño que vive en Morelia que un niño que vive en la Ciudad de México, que un niño que vive en Coahuayana. Entonces, su maestro va a saber qué es lo que conoce de su entorno y sobre el proyecto sintético va a poder elaborar un plan para trabajar con esos niños y que entiendan y que sus aprendizajes sean significativos y les sirvan para la vida. Claro. Me suena mucho porque me retumba en los oídos. Regresamos a los años del oscurantismo dictatorial de la Unión Soviética y toda esta ridiculez, ¿no? La escuela tradicional, justamente, esto que estamos hablando, esta forma de enseñar tradicional tiene 200 años, ¿no? Que se reinvente. Realmente creo yo que es un acierto y realmente creo yo que lo que nos regresa al pasado es ese discurso pues macartista incluso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí donde parece que todo es una dicotomía, comunismo, capitalismo, bueno, malo, o sea, en fin, los campos formativos, digo, lo explicaste de una excelente manera. Yo tengo 2 años dando clase, entonces durante mucho tiempo fue guía Montessori, estoy acreditado. Todos los campos formativos nosotros los usábamos, solo que éramos una escuela privada, ¿no? Y pues como es una escuela privada, yo creo que tiene el derecho, y ahí sí no hay comunismo, ¿verdad?, de cambiar la forma de enseñar, porque también era ese tema, adecuarlos, etcétera, clases para niños de primero, segundo y tercer grado al mismo tiempo, empalmarlo con los temas de la SEP, pero claro, donde hay dinero, pues no hay comunismo. Sergio, que bueno, aparte el comunismo tampoco es que esté mal, en la teoría está bien, ¿no? O sea, uno lee y en el libro pues parece que todo lo resuelve. Se ha tratado de implementar en algunos pasajes de la historia, eso es diferente y depende ya a otras cosas, pero sí de repente creo que se utiliza como si fuera un sinónimo. Pero bueno, ¿qué es la nueva escuela mexicana, Sergio? Me parece que es un planteamiento en términos de transformación de la realidad educativa y social, y si me permiten político, no en términos de
la esfera política únicamente entendida como partidos y elecciones. La política en su... Se hace en todas partes. Exactamente, es la cosa pública, así Ajá. nos vamos. Y me parece que la nueva escuela mexicana plantea dos conceptos muy, muy importantes para mí. Uno, el sentido comunitario, la construcción de comunidad. Y eso ahí, ese es uno de los aspectos que marca un punto de quiebre en lo que en la sociedad que queremos construir. Una sociedad individualista con este discurso de buenondismo, de échale ganas, Sí. y si vendes gelatinas, serás millonaria. Exacto, exacto. Y no es así la realidad. No. La realidad es más compleja, justo lo que decías. Un niño de Coahuayana no tendrá las mismas posibilidades que el niño de Zaguayo o de Morelia. Y entonces, pues ya no es de que le echen ganas los papás, es que hay una Exacto. realidad pues más compleja para el niño de Coahuayana porque tendrá menos elementos en su entorno, otras problemáticas. Y me parece que este aspecto que nos plantea la nueva escuela mexicana de vincular la escuela con la comunidad es un elemento novedoso. Y creo que esa es la parte donde los detractores del libro no encuentran en términos conceptuales cómo descalificarlo. Y entonces surge, son marxistas, son Ajá. comunistas, y entonces les digo, bueno, es que no está el 18 brumario de Luis Napoleón Bonaparte, Claro, no está no está el qué hacer de Lenin, Ajá. no están los cuadernos de la cárcel. Digo, Sí, porque sí, ponen sí. la bibliografía Sí. que se utilizaron justo, pues no está ahí. O sea, Ajá. uno dice, bueno, si los acusan de marxistas seguramente es porque ahí está algún texto de Rosa Luxemburgo Claro, o de Trotsky, pero eso no. ¿Qué sí hay? Y me parece, insisto, con esto que hay que destacar, el planteamiento de la construcción de la comunidad, el proyecto comunitario. Y eso me parecería a mí destacar uno. El otro es también colocar al maestro no como este repetidor de un conocimiento, no como un articulador de conocimiento, de memorización, ¿no? Sino como un articulador con el cual los niños van a poderse incorporar. A mí me encanta todos estos apartados que hacen de planificación, me parece muy bueno, porque justo cuando se denuncia que no se enseñan cosas prácticas para la vida o que no le están dando herramientas a los niños para desarrollarse, bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes no hubiéramos querido que desde niños nos enseñaran a planificar? Claro. Eso es, digo, son cosas que uno en el campo de la vida diaria lo vas aprendiendo, pero en la escuela, en el momento, no lo planteas. Y sobre todo, plantear proyectos que aterricen, insisto, en conocer una problemática de la comunidad y que también ayude a reflexionar. Porque un conocimiento en la perspectiva positivista, en un conocimiento que se repite o se memoriza, pues no genera el proceso de reflexión. Y por eso también en muchos espacios universitarios el reto que te encuentras es generar, digo, universidad ya, digo, porque traes un retraso de un proceso de reflexión. Y ese es otro aspecto que me parece que la nueva escuela mexicana pone al niño a reflexionar. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Luis. ¿Te parece? Con todo gusto. Sí, soy Benjamín Mendoza. Esto es Peras y Manzanas, no se vayan. Estamos de vuelta. Luis, ¿qué es mito y qué es realidad entonces? En todo esto que se dice. Creo yo que en el ámbito de las matemáticas es una realidad la incorporación del método científico para diseñar situaciones didácticas de aprendizaje. Es una realidad que se incorporan diferentes teorías educativas que antes solamente formaban parte de una realidad alejada. Pero ahora podemos hablar de situaciones didácticas, podemos hablar de modelos de resolución de problemas de POLIA, por ejemplo, podemos hablar del aprendizaje situado, podemos hablar de aprendizaje por descubrimiento, podemos hablar incluso de modelos como STEM. Estos aprendizajes, estos modelos están inmersos en el quehacer cotidiano en el ámbito de las matemáticas. Ajá. Aquello que se dice que no hay desaparecieron las matemáticas, que ajá. desaparecieron, eso es un mito. Las matemáticas ahí están y como es su propósito, se utilizan para resolver problemas de la vida cotidiana. En el caso de la lección que propusimos, la que se diseñó como tal,
los niños empiezan por hacer un presupuesto para calcular los costos que tendría alimentar a una familia durante una semana. Pero esto implica que ellos, con ayuda de los docentes, en todo momento está la mediación del docente. Y esto es un aspecto muy interesante, porque la mediación del adulto lo contempla la teoría sociocultural de Vygotsky. Y precisamente a través de la mediación del docente, el niño empieza a construir primero sus propios aprendizajes con la ayuda, con la guía del adulto, y posteriormente lo hace él solo. Entonces los niños investigan cuáles son los alimentos que come la familia. Al empezar a contar la familia y entrañar los aspectos de conteo y de numeración. Ajá. Al identificar cuántas cantidades deben de consumir durante una semana, ya utilizamos nosotros operaciones de sumas y de multiplicaciones. Y más allá, el niño tiene que investigar con ayuda también de un adulto cuáles son las características que deben de cumplir los alimentos que van a comprar. O sea, vamos, partiendo de una situación de la vida cotidiana real, ejercitamos y aprendemos matemáticas. Exactamente, hacemos una construcción de un conocimiento en un contexto situado para el estudiante, y eso se transforma en un aprendizaje significativo. Por eso es que los campos formativos cambian de nombre, porque se integran, ¿no? Así es, y da la posibilidad de que el docente incorpore conocimientos de diferentes asignaturas. En este caso, por ejemplo, si hablamos de elaborar un presupuesto, pues ya en el momento que le decimos a los niños investiga cuáles son las características, los nutrientes y las propiedades de los alimentos, pues aquí ya hablamos de temas relacionados con la naturaleza y con la ecología. Cuando le decimos al niño que investigue con ayuda de un docente cuál es el costo en una tienda y en un supermercado, pues estamos viendo otra realidad, y matemáticamente él ya utiliza ahí operadores para hacer comparaciones. Es un ambiente meramente situado en la realidad del niño, y sí hay matemáticas. Y sí hay matemáticas, hay que cerrar con eso. Y sí hay matemáticas. ¿Por qué causa tanto problema no llamarle inglés, sino llamarle, ¿cómo es? Segunda lengua. Ajá, segunda lengua, por ejemplo. ¿Por qué? O sea, no sé, a mí me queda como la idea de esta onda aspiracionista, siempre queremos ser yanquis, ¿no? O sea, porque yo veo que se concentran mucho en eso. Vi a Villalbazo diciendo, me hierve la sangre porque dicen castellano y no español, porque dicen que les decimos indios cuando no es cierto. Y él acusa una especie como de racismo a la inversa, dice él. No lo entiendo. ¿Por qué genera tanto problema? O sea, ¿qué hay de fondo en esto? Creo que una de las partes fundamentales de la crítica a los libros de texto está basada en prejuicios. Y está basada en dos elementos. Uno, primero, pues no han leído los libros, no se han leído. Claro. Una de las invitaciones que ha hecho la Secretaria de Educación, tanto la federal como la estatal, es acerquémonos, vayamos a los libros, revisémoslos y nos vamos a encontrar con sorpresas muy gratas. Y el otro mito importante que está alrededor de todo este tipo de prejuicios es creer que el libro puede ser peligroso. El libro es una herramienta. Estamos ya al límite de esa idea de que cualquier cosa puede ser un peligro para México. No, los libros son una herramienta. Sí. Los libros finalmente no son sino parte de la nueva escuela mexicana, una herramienta para que la gente que es el docente pueda apoyar a los niños que son los alumnos. La educación había estado diseñada desde hace muchísimo tiempo en función de pensar en el individuo, en qué es lo que va logrando la persona como conocimientos en una competencia de quién va teniendo más conocimientos respecto al otro. La nueva escuela mexicana está planteando que conozcamos en comunidad. Creo que es parte de lo que planteaba el doctor Sergio. La nueva escuela mexicana está centrada en la comunidad, en el bien de todos, en el bien de que aprendamos entre todos como equipo, y creo que esa es la parte fundamental, desmitificar la idea de que el libro puede ser una herramienta que nos vaya a llevar hacia conductas buenas, conductas nocivas, conductas distintas, porque no lo es. Finalmente el libro es una herramienta que va a utilizar el docente para poder acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje con su equipo de alumnos, y todos van a aprender de todos. Cierro mi intervención diciendo, ese ejemplo, por ejemplo, donde se dicen que les decimos indios, ese texto en el libro de texto gratuito fue escrita por una niña indígena. Exacto.
sobre su percepción Ajá, de cómo a son ella le llamadas dicen así, ellas. claro, Entonces, claro. finalmente no es algo que fue, y aparte fue escrito hace 10 años, no fue escrito específicamente para acá, se recuperó para los libros de texto, pero es una experiencia vivida por una niña indígena sobre cómo sentía ella que la veían desde afuera. Entonces, es una parte importante que tenemos que reconocer de una construcción de una sociedad que debemos de cambiar. Claro, creo yo que lo que cala hondo en gente como Villalbazo es ese racismo que no reconocen, ¿no? Y entonces cuando ven esto expuesto, no, yo no les digo así. O sea, solo no les hablo porque me parecen personas inferiores, pero yo no les digo así. O sea, ese tema, ¿no? El eterno machista o el eterno racista que dice, no soy racista, no soy machista, pero, o sea, ahí ya nos perdieron. Sergio, lenguaje inclusivo. ¿Se usa? ¿No se usa? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, no seamos bien y mal. ¿Está correcto o Pues es incorrecto? el lenguaje está sujeto a permanentes modificaciones, mesmamente. Mesmamente es una expresión que si hoy la escuchamos dirían que es incorrecto. Y que ellos, ellas, proviene de alguien que es ignorante, ¿no? Es claro, y mesmamente es justo, y perdón, aquí viene una expresión, o perdón por ser demasiado clásico, No, mesmamente viene del castellano, porque en Ajá. realidad, pues si le preguntamos a los vascos, ellos no están muy de acuerdo en que digan que hablan español, sino ellos dirán que hablan, en fin. Pero me parece que la incorporación del lenguaje inclusivo habla de una nueva realidad. O sea, el otro día que teníamos el debate, decía es que no está acorde a los valores de la familia. ¿Cuál familia? Exacto. Es decir, porque esta visión idílica, que además habría que nunca fue así, de papá, mamá, perritos y los niños, no fue así. Eso es una realidad que se está modificando en donde hay familias diversas. ¿Cómo se adecua a esta nueva realidad? Y el lenguaje, me parece, pues es una expresión en la cual se tiene que ir transformando acorde a estas nuevas realidades. Si alguien, si pensamos que las estructuras sociales no se pueden modificar, si pensamos que las formas en que nos comunicamos no se pueden modificar, pues me parece que es una perspectiva pues demasiado cerrada y obtusa, y que va hacia esta idea también de que cualquier concepto que modifique o que sea diferente a lo que una visión plantea de cómo entender las relaciones humanas, de entrada es descalificado. Y por eso también a los libros los acusan de ser promotores de una sexualidad desenfrenada. Y entonces tú ves a los libros, las ilustraciones de los libros y la forma en que explican las partes del cuerpo humano, y son pues adecuadas para los niños. Sí, es un lenguaje adecuado, un dibujo adecuado. En ningún momento, por menos los que yo he revisado, se sexualiza al niño, se le incita a tener una sexualidad temprana. Pero justo cualquier elemento que salga de esta perspectiva que ciertos grupos de la sociedad mexicana quisieran imponer o pretenden tener, me parece que viene ahí la descalificación, y por eso, bueno, pues también acusan de que es una... Y además menjurje conceptual que han construido de la llamada ideología de género, lo acercan y no terminan ni de entender, pero sí me parece que es una forma de descalificar y colocar como como esta idea de que está tratando de imponer una forma de ejercer la sexualidad, y ese aspecto habría que dejarlo muy claro, que los libros no están generando ninguna sexualización de los niños, y que por el contrario me parece que son contenidos acorde a la edad que tienen. Sí, vamos a ir a otra pausa, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, nos fuimos con una interesante reflexión de Sergio en torno a los mitos en la educación sexual. Yo no había nacido, pero como una de las 2 licenciaturas que estudié es la de historia, recuerdo mucho ese panfleto que se puso de moda en los años 60 y que era una calcomanía rectangular que algunos autos en las ciudades, ¿no?, usaban: el poder de Cristo vencerá al comunismo.
en plena campaña de la Guerra Fría, ¿no? Y también recuerdo mucho los comunicados de la Unión Nacional de Padres de Familia hablando sobre la CONALITEC, justamente cuando se creó. Adversarios históricos, ¿no? de los libros de texto, y justamente una de sus consignas era la misma que el día de hoy, que con los niños no había que meterse. Secuestra a los niños estos libros de texto, los secuestran, les cambian la mentalidad, los vuelven, como dijeron los presentadores de noticias de TV Azteca, un rebaño que no piensa, que no cuestiona. Creo yo, Benjamín, que es todo lo contrario. Pensemos en el caso de las matemáticas, se ha señalado como un mito que no hay una secuencia, que no hay un orden lógico en los proyectos, pero precisamente esto rompe también un paradigma del seguir unas clases de manera lineal. Ajá. Comentaba yo en las intervenciones anteriores que en el caso del proyecto que diseñé, hablaba sobre un presupuesto familiar para la comida. Pero el docente ahora, desde esta perspectiva, él tiene la facultad, como siempre lo ha tenido, de hacer ajustes que él considere pertinentes. El docente él puede decir, ¿sabes qué? En lugar de adecuar este proyecto para calcular el presupuesto de una comida familiar, esperémonos un mes que va a ser la fiesta de la colonia o de la comunidad y enfoquémonos en hacer los platillos, en calcular el presupuesto de los platillos que se van a vender ese día. Y a lo mejor en otra comunidad el docente va a decir, no, ¿sabes qué? En mi caso yo sí los voy a hacer porque vamos a tener ya un evento de aniversario en la escuela, así es de que de una vez pongo a practicar eso en mis niños. Habrá quien diga, no, yo este proyecto lo paso hasta el final del ciclo escolar para ver lo de la fiesta del cierre. Entonces, claro, tienen los docentes esa libertad y también los niños tienen la libertad de proponer cambios. Algún niño podrá decir, como lo vimos durante las revisiones, eso es construir democracia. Pues sí, no entiende. Un niño puede decir, oiga maestra, y si en lugar de calcular el presupuesto de la comida de mi familia, calculamos el presupuesto para hacerle un pastel a mi hermanita que va a cumplir años dentro de 2 semanas. Entonces los niños proponen, el docente propone, y en conjunto se decide cuándo se abordan estos contenidos. Esa es la realidad. Y sí rompe ese paradigma de un abordaje secuencial de los contenidos. Claro, y digo, rompe ese paradigma tradicional, ¿no? O sea, a ver, las ciencias naturales era un campo formativo también, ¿no? Hasta donde yo entiendo que aglutina pues varias ciencias, ¿no? Aglutina varias, pero ahora el planteamiento, y creo que es fundamental en función de lo que se comentaba hace ratito, si este nuevo modelo es alienante o no, si va a formar niños que vayan como un rebaño. Al contrario, la propuesta es justamente enseñarnos a pensar. Por eso se habla de una escuela crítica. Cuando se habla de una escuela crítica, es una escuela que lejos de enseñarte a memorizar, que lejos de que lo de esta semana va a ser 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, te enseña a pensar las cosas, a analizarlas y a ponerlas en práctica de manera útil para ti, para tu comunidad. Ese es a lo que le está apostando, a generar niños que sepan identificar un tema que vayan a enfrentar y construir soluciones a partir de los conocimientos que están recibiendo en la escuela. Entonces, justamente lo que estamos generando, lejos de niños que están alienados o como parte de un rebaño formado de manera cuadrada, al contrario, se está generando una expectativa de niños que piensen, de niños que analicen y de niños que no estén identificados por límites de lo que puede ser el conocimiento por materias, sino por campos completos de conocimiento que puedan irles desarrollando a partir de proyectos de aprendizaje y no de lecciones tan específicas como eran antes, ¿no? Claro, y digo, es interesante, es importante señalarlo porque se ha dicho mucho esto, no está formando pequeños camaradas, ¿no? Y pequeñas camaradas revolucionarias y revolucionarios, que bueno, habrá algunos que sí, pero eso ya es una decisión personal, es una cuestión de ideales, de convicciones, etcétera, ¿no? Pero vamos, no están enfocados a eso, ¿no? Porque luego parece que vamos a crear una fábrica, que las escuelas van a ser fábricas, ¿no? De pequeños Ernestos y Ernestas Guevaras, ¿no? Y no, o sea, es ridículo cuando uno lo piensa, y es ridículo y también gracioso cuando vemos todo este ingenio, ¿no? En redes sociales, los memes, ¿no? Claro, o sea, yo vi una foto ahí de un perrito con
con un gorro y atrás la bandera de la URSS y dice, mi perro cuando se coma la tarea, ¿no? O sea, sí, esa clase de cosas, ¿no? O sea, dices, bueno, es que yo insisto, a mí me parece una propaganda, pues, ridícula, o sea, me recuerda a McCarthy cazando comunistas en Estados Unidos, a Eisenhower, ¿no? Y justo empezaba con esto de la propaganda anticomunista, que recuerdo que en los años 60 era muy común. Y bueno, yo nada más le mando porque pues a mí el tribunal no me amordaza, afortunadamente. No soy nadie, solo soy el conductor, pero aprovecho el canal para mandarle un saludo a Xóchitl Gálvez y decirle que si yo fuera ella estaría muy preocupado por borrar las declaraciones que hice hace un mes y medio, donde dice yo me formé en la Liga Obrera Marxista, yo soy trotskista. Digo, pues ahora la campaña anticomunista de parte de su partido está todo lo que da. Digo, usando la lógica, no debería ser su candidata. Vamos a ir a otra pausa y te damos la palabra, Sergio, porque hay algo también que quiero preguntarte, las narrativas. Me contestas regresando, las narrativas que se construyen. Se habla de que se enaltece la figura de algunos personajes históricos que se plantearon el cambio de la sociedad por la vía armada. Concretamente dicen, hacen apología de la violencia con Lucio Cabañas. Pensé que hablabas de los cristeros. Claro, pero de eso nunca quieren hablar ellos, ¿verdad? Pero digo, sí, sí, claro, claro. Y de los cristeros sí se habla. Sí. Vamos a ir a una pausa y me gustaría que habláramos de eso, sobre las narrativas. Sí se construye una narrativa nueva, no cargada hacia un lado, cargada hacia otro lado, y si está mal que construyamos una narrativa nueva. Tú bien decías, el lenguaje es del hablante, podemos modificarlo, se va modificando. Y yo siempre lo digo, con convicción, no gramatical, porque pues lamentablemente ya estoy entrando a la vejez y a la adultez y ya no me puedo corregir, pero sí con convicción social. Adultez tardía. Yo sí uso el lenguaje inclusivo, gramaticalmente me cuesta, pero socialmente estoy convencido. Y bueno, hablemos de la narrativa regresante. Por eso vamos a una pausa, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Las narrativas, Sergio. La narrativa histórica se va construyendo o se va deconstruyendo, como lo queramos afirmar. En la época en la que se elaboraron los primeros libros de texto no se hablaba de la cristiada. Claro. Y después, justo a partir de una reconfiguración de las relaciones Iglesia y Estado, se integró la cristiada en los libros de texto. Y hubo toda una narrativa, pues digamos, no sé si para ensalzarse a la palabra, pero sí para colocar a la cristiada como un movimiento que fue reactivo a una decisión del Estado mexicano. Ahí lo colocamos y creo que han corrido ríos de tintas y muchas publicaciones al respecto. Hasta película tuvieron hace algunos años, me acuerdo. Sí. Pero entonces ahora que se quiere integrar otra parte de la historia, igual de sangrienta, igual de dolorosa, y derivada justo de que no hubo la capacidad del Estado para resolver un conflicto político. Resolver necesidades, consensar. Claro. Sí, pues la cristiada fue eso, la incapacidad para resolver un conflicto político de las dos partes. Y en este caso, bueno, pues se coloca y se plantea lo que ocurrió en la década de los 70, y eso ocurrió, pues, fue un conflicto armado donde la fuerza del Estado se desplegó en contra de grupos que decidieron optar por la vía armada como un mecanismo o una forma para transformar la realidad. Pues es eso, ¿no? Entiendo que a veces esta idea de que la derecha mexicana no ha terminado de procesar, porque incluso el propio autor de esa frase de que la historia se había acabado, Fukuyama, 20 años Francis él dijo, Fukuyama. Me equivoqué, me equivoqué, o sea, él reconoce, dice, no es cierto, no se acabaron ni las contradicciones, sigue la lucha de clases y esta idea de que había triunfado la democracia como un modelo no solamente político, sino también de valores, en fin, no es cierto, no pasó. Y entonces me parece que sí hay sectores en la sociedad mexicana, y particularmente en ciertos sectores, que cualquier elemento en el que se salga de esta idea que fueron construyendo en las últimas décadas termina por generarles una reacción desmedida.
Y insisto, la construcción de las narrativas históricas tampoco son algo inamovible. Es decir, ahorita se está planteando, se está discutiendo como se discutió la cristiada, o como se han planteado diversos temas a lo largo de la historia de nuestro país, y se siguen deconstruyendo. Los focos de identidad nacional se siguen construyendo, deconstruyendo, modificando. Utilicemos la palabra que más nos guste. Pero lo que es cierto, y me gustaría a mí destacarlo, es esta idea de la derecha mexicana de ir en contra, ahorita tú ya lo decías, ir en contra de cualquier modelo educativo que no esté en su óptica, que no encaje en sus valores y sus visiones, y rápidamente dos ejemplos. Uno es el de la oposición a la educación sexual en la década de los 30. ¿No? Igual, pensaban que iban a vivir una especie de aquelarres o de orgías colectivas y se movilizaron en contra de Narciso Bassols. Y luego la forma en que reaccionan en contra del primer coordinador de la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Fueron a apedrearle la casa a Martín Luis Guzmán, que bueno, pues es un gran escritor, y creo que lo podemos señalar de todo menos que fuera comunista. Al contrario, terminó siendo un senador del PRI defendiendo a Díaz Ordaz. Pero es increíble cómo reaccionar, y cerraría con esta propuesta que hizo Marco Cortés, el presidente del PAN, de llamar a quemar y arrancar los libros. Bueno, me recordó al señor Goebbels. Entonces, si de un lado dice, no, son comunistas, maestro, pues tú estás encajando en lo que el señor Goebbels instruyó a las juventudes hitlerianas de quemar los libros que iban en contra de la cultura alemana. Y esa escena famosa en donde van los jóvenes los jóvenes nazis y apilan los libros y les prenden fuego, y pues van Hermann Hesse, Stefan Zweig, Freud, y contando, pero me parece una desproporción la reacción. Ahora, claro, desde la óptica de donde nosotros pensamos que podríamos tener un debate civilizado, pero lo que ellos plantean pues es regresar a sus orígenes, es decir, ir al punto donde no encuentras otra opción que la quema o la destrucción en lugar del debate. Claro, porque al final de cuentas, Boaventura Durruti termina teniendo razón, ¿no? Es una frase un poco fuerte, no vaya a pensar usted que yo estoy llamando a algo así, pero cito a Durruti, ¿no? Él dice, al fascismo no se le discute, se le combate, se le destruye, o sea, contra ese tipo de planteamientos y esas acciones uno no puede hacer más, o sea, y es más bien llamar a Marco Cortés y a la cúpula panista que no se aceleren, pues, ¿no? O sea, eso es llegar a la época oscurantista, ¿no? Es un retroceso enorme, no quemen libros. Los invitamos a que los lean, ¿no, Marco? Mejor primero que los lean, ya después podrán hacer lo que quieran, son libres, no hay prohibición, afortunadamente, en este país, y gozamos de democracia, tal vez no es la democracia que quisiéramos, pero es pues un gran paso a comparación de hace 20, 10 años, ¿no? Entonces, pues está bien, no quemen libros. ¿Los libros de texto tienen errores o no tienen errores, Luis? Como toda obra, es susceptible de ser perfectible. Entonces, consideremos nosotros que esta es la primera versión, tienen aciertos, tienen algunas áreas de oportunidades que yo considero que es sano reconocerlas, pero esto también da la oportunidad de generar nuevas ediciones. Creo yo que en lo sucesivo se actualizarán y se solventarán estas pequeñas áreas de oportunidad que se identifican. Pero esto no le resta ningún valor como una herramienta para propiciar el aprendizaje. Claro. El libro, recordemos nosotros, que es un medio, no es el fin. El libro nos está propiciando condiciones didácticas y pedagógicas para un aprendizaje. Los profesores, o bueno, la sociedad en general, ¿en algún otro momento de la historia del país había formado parte de la creación de los libros? Es decir, ¿se había hecho una convocatoria tan amplia, foros, o es la primera vez? Que yo recuerde, esta es la primera ocasión en que se hace una convocatoria pública a nivel nacional. En este proceso de edición de los libros, no es el primer año, en el 2022, en el 2021 ya hubo una primera edición para participar en la elaboración de los libros de la primera fase. En esta ocasión, pues fueron más de prácticamente 2,000 maestros
los que participaron en este proceso de elaboración. Pero no son solamente los maestros, Benjamín. Hay un gran equipo de pedagogos, de docentes, de revisores. Es una gran comunidad a nivel nacional. Hay miembros de la sociedad científica que estuvieron muy pendientes de este proceso. Participaron padres de familia como revisores, participaron directores de instituciones formadoras de docentes. Y fue un proceso de varios meses en los que estuvieron inmersos en la revisión de los libros. Entonces es un proceso que yo lo considero democrático, libre, abierto para la conformación de estos libros. Ok, digo, es importante también que quede claro, porque insisto, en estas épocas donde se nos dice tanto que vivimos bajo una dictadura, es importante que la gente sepa esto, que aparte los libros de texto no fueron idea, pues, yo insisto, una ocurrencia, ¿no? Alguien se levantó y dijo, quiero hacerlos de esta forma, porque se habla mucho de Marx Arriaga, ¿no? Y que hasta el nombre y que sus publicaciones de Twitter y no sé qué, y digo, bueno, al final de cuentas, pues Marx Arriaga no fue quien se levantó un día, escribió los libros de texto y dijo, vamos a tener esto, ¿no? Fue un proceso de creación, él tiene un papel, una función en la Secretaría de Educación y bueno, él hará lo que le toca desde ahí. Y aparte me parece un acierto las conferencias que se están dando por la tarde, las conferencias vespertinas, este espacio me parece un acierto, qué bueno que vinieron. Y bueno, hay que combatir la desinformación. Marco, ¿es político o no es político el golpeteo contra los libros de texto? Sí, desafortunadamente tiene una carga el golpeteo que están teniendo los libros de texto gratuitos, sí tiene una carga política evidente, no por otra cosa más allá de que la mayoría de quienes han criticado los libros de texto no los han podido leer. No los pudieron leer porque no habían sido distribuidos, cuando ya había una crítica que estaba prejuiciada, que se iba sobre superficialidades, que no tenía un sustento robusto para poder hacer una observación sobre cuál era la propuesta que estaba no solo desarrollando los libros de texto, sino la nueva escuela mexicana. Entonces, desde luego que cuando de antemano inicias a hacer una crítica tan virulenta, tan encendida, literalmente, casi retomando a Ray Bradbury, pues desde luego que sí estaba, justamente invitando a hacer hogueras con libros, pues desde luego que es una crítica que va orientada hacia un fin político, pero que no está sustentada realmente en la calidad o no calidad de los libros, porque eres poco probable que alguien siquiera hubiera podido leer los mismos, pues finalmente quienes hemos tenido la oportunidad de revisarlos son tantos, son tan completos, que no nos ha dado la oportunidad de leerlos todos, completo, de modo que cuando inicia en las primeras semanas de su distribución una crítica tan encendida sobre los mismos, pues era una crítica sin haber leído los libros de texto. Claro, vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos para concluir. Sergio, ¿te parece? Y bueno, también para tal vez que nos comenten rápidamente, en Michoacán se van a distribuir, no se van a distribuir los libros, cómo lo tomó el sector magisterial, no sé, los académicos cómo lo ven desde las universidades, etcétera, todo esto, ¿sí? Vamos a pausa, no se vaya de acá, regresamos para cerrar estos peras y manzanas. Estamos de regreso, bueno, 2 minutos para la conclusión. Yo les decía, ¿cómo se tomó, Sergio, desde la visión de los universitarios en las universidades? ¿Consideran que va a aportar, que va a ayudar? Tú lo decías hace un rato, creo que sí, pero quiero escucharlo de tu boca. Hace rato tú decías, ¿no? Hay procesos que luego cuando los alumnos llegan a la universidad parece que no los desarrollaron tanto y parece que estos libros van a abonar, ¿no? En eso. Sí, yo creo que al menos por lo que respecta a la Universidad de la Ciénega, y creo que puedo atreverme a decir que va a detonar en todas las universidades, pues un debate en torno al modelo educativo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una trayectoria que es innovación educativa,
ya planteé al claustro de profesores que los discutamos. Y ya hubo ahí algunas propuestas. Uno es efectivamente el modelo de la nueva escuela mexicana o el contenido de los libros, la propia función que van a tener los profesores. Digamos, a mí me parece que es una discusión que apenas se está iniciando. Ajá. O sea, este debate lo vamos a tener todavía un buen rato en distintos espacios, en distintas instancias, y las universidades, pues me parece que vamos a ser el centro donde se van a estar discutiendo, además desde luego de las propias escuelas primarias y secundarias. Y a mí me gustaría decir algo antes de concluir. El tan criticado Marx Arriaga porque le dijeron que dijo algo que él no dijo en realidad. Los libros de texto son una apología a la lectura. Hay una frase muy padre que dice, la lectura es liberadora, sí, pero también es por gusto, también es para divertirse, también es para estar... Y el concepto del ocio. Por ahí está buenísimo. Bueno, el ocio no debe ser una especie como de maldición, ¿no? No. Es decir, cerraría yo con esto. Me parece que el debate se va a seguir dando en todo, y además qué bueno que sea así. Es decir, pensar que solamente va a concluir la discusión a partir de que se entreguen los libros y los profesores inicien el ciclo escolar, me parece que va a detonar un debate muy profundo, y qué bueno que esté ocurriendo esto. Qué bueno que estemos debatiendo el modelo educativo, qué bueno que nos involucremos otras instituciones. Claro. Y la sociedad en su conjunto. Claro. Marco, ¿se distribuyen, no se distribuyen los libros desde la Secretaría? Los libros ya se distribuyeron. Los libros se recibieron, y desde luego que, como es nuestra obligación constitucional, porque es el derecho de los niños tener sus libros, fueron distribuidos, ya están en las supervisiones escolares, ya están en escuelas y están listos para que al inicio del ciclo escolar, el 28 de agosto, las niñas y los niños de Michoacán puedan tener sus libros de texto en sus manos. Ok, ¿y tu conclusión? Pues creo que es repetir la invitación a vayamos a los libros, leamos los libros. Creo que el que los vayan a recibir en las próximas semanas nuestras niñas y niños nos permite que los podamos hojear, que los podamos ver, y creo que todos nos formamos con un libro de texto gratuito. Todos tenemos en nuestra memoria alguna lectura que ahí encontramos y que nos formó y que nos educó. Creo que los niños de ahora van a tener unos muy bonitos y que además también los van a llevar para toda la vida. Conozcamos nuestros libros, conozcamos los libros de texto de nuestras hijas e hijos, y creo que eso nos va a servir mucho para poderlos ver con otros ojos y sonreír cuando tengamos nuestros libros. Sí, todos recordamos el Pepe Pecas, Pica Papas, ¿no? Sí, todos lo recordamos. Tres tristes tigres. Sí, exactamente, todos los recordamos. Recuerdo una lectura, Febrero Loco y Marzo Otro Poco, también en el libro de español. Lecturas, bueno, yo sí, ahí tengo varios recuerdos. Y bueno, Luis, el magisterio, ¿va a consensar, no va a consensar? ¿Los acepta, los abraza, no los acepta, no los abraza? ¿Cómo lo ve? Bueno, creo yo que el magisterio estará iniciando ya una fase de revisión de los libros y también de emisión de opiniones, pero desde mi perspectiva personal, considero yo que los nuevos libros de texto cubren varias de las expectativas y de las demandas que había solicitado el magisterio. Tienen ellos una libertad de cátedra para modificar el orden en que se abordan los contenidos. Tienen ellos la posibilidad de contextualizar los contenidos a cada una de sus diferentes regiones y de incorporar otros saberes. Tienen la posibilidad de hacer propios los conocimientos de sus respectivas comunidades y combinarlos con los que ofrece el libro. Creo yo que ofrece muchas posibilidades a la práctica. Creo yo que el magisterio los aceptará. Implica esto, por supuesto, un cambio de paradigma, pero el magisterio está siempre dispuesto a superar esos paradigmas. Hace años nos decían que cambiáramos el GIS por pintarrones y decíamos que pues iba a ser algo muy perjudicial, pero no fue así. Nos decían que dejáramos de lado el celular y no lo incorporáramos al aprendizaje, pero resultó ser una herramienta muy práctica. Claro. Este es un nuevo paradigma, entonces el magisterio va a requerir un poco de tiempo, pero yo creo que se va a adecuar y va a utilizar esta herramienta con fines didácticos para potenciar el aprendizaje. Sí, a ver, yo insisto en algo, ¿no? La resistencia al cambio es normal, o sea, es común, pues, pero
creo yo que es parte de un proceso, es progresivo, pues, o sea, la sociedad tiene que irse reinventando. Y sí, yo no le veo mayor problema. Siempre habrá resistencias, por algo es que el Ejecutivo Federal les llama conservadores a un sector, muchos lo ven como algo despectivo. Yo creo que es simplemente un concepto que los define, quieren conservar las cosas como están. Y sí, un llamado tal vez también al magisterio a que los revisen, vean si les conviene o no. Yo estoy casi seguro que los van a aceptar, porque efectivamente se decían muchas cosas de los ordenadores y pueden servir para cosas negativas también, pero también sirven para cosas positivas, no depende cómo los utilicemos. Y también, insisto, la educación privada tiene años modificando esta clase de cosas. No entiendo por qué ahora parece que lo que hace la Secretaría de Educación Pública pues es incorrecto, ¿no? A mí más bien me late que son los 37,000 millones de pesos que le debe Salinas Pliego al SAT, que están en un litigio. A mí me late que más bien son las industrias editoriales que de repente ven una pérdida también en la elaboración de los libros de texto. Decía Hugo Setzer, representante de la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México, que se iba a perder cerca del 15% de las utilidades que ellos ganan si la Conalitec elaboraba un libro de texto para secundaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, son... Y los grupos también que elaboraban antes Claro. los libros, es decir... Sí, Letras Libres, Nexos, Javier García Diego, Enrique Krause, sí. Guevara Niebla, el propio Guevara Niebla, Exactamente. entonces, bueno, también se pisan esos callos. Claro, esta élite intelectual, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Luis, por haber asistido. Benjamín, muchas gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la oportunidad de compartir estas experiencias. Muchas gracias. Gracias, Marco. Al contrario, gracias a ustedes, siempre un honor estar en el Sistema Michoacano. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Sí, pues vámonos. Pretendimos exponer, explicar, debatir, analizar con peras y con manzanas los libros de texto, mitos y realidades sobre ellos. Soy Benjamín Mendoza Madrigal. Gracias por habernos visto. Los esperamos en estas ediciones especiales sobre los libros de texto. Y recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó